Pensaban que solo era un hombre negro gordo en el vecindario equivocado, pero lo que no sabían era que alguna vez había comandado la Delta Force en las luces azules y rojas. Rebotaban en las ventanas de la casa de los Macmillan. Las sirenas cortaban el aire agudas, implacables, aunque no había ninguna emergencia. Denise Macmillan permanecía inmóvil al pie de los escalones del porche, una mano aferrando su teléfono, la otra levantada instintivamente, como si pudiera proteger a su hijo de 16 años de lo que estaba ocurriendo al otro lado del césped. Andre sostenía su balón de baloncesto bajo el brazo, con los ojos muy abiertos, sin entender por qué 4 patrullas habían llegado como si él fuera una amenaza. Y en medio de todo estaba su padre Terence Macmillan, un hombre alto, de hombros anchos, complexión pesada y una leve cojera que cargaba con el peso de demasiados años en zonas de combate. Había regresado del buzón cuando todo comenzó. Ahora se enfrentaba a 3 oficiales que le gritaban órdenes como si lo hubieran atrapado cometiendo un crimen. «Señor, ponga las manos sobre el capó». «Ahora», gritó uno de los agentes, con la mano ya flotando cerca de su funda. La voz de Terence era firme, pero en ella había acero. «Yo vivo aquí. Esa es mi esposa. Is me, hijo. No estoy haciendo nada malo, Ann». Pero los oficiales nos echaron atrás. Otro dio un paso al frente, apuntando con el dedo como si fuera un arma. «Identificación». Ahora mismo la voz de Denise quebró la noche. Está parado en su propia propiedad. «No le hable así». Su protesta solo pareció encender aún más a los agentes. Uno de ellos, un policía joven con el cabello rapado, alzó la voz todavía más, exigiendo que Andre soltara la pelota. «¡Tú, saca las manos de los bolsillos!», bramó, aunque el único arma de Andre era el balón naranja que ahora sostenía como un salvavidas. Los vecinos empezaron a asomarse entre las persianas. Algunos salían a los porches con los teléfonos en la mano. Unos pocos murmuraban entre ellos. Sus cámaras ya grabando en el aire estaba denso. No por el crimen, no por el peligro, sino por el miedo. Miedo a que un solo movimiento en falso pudiera convertir ese enfrentamiento en algo trágico. Terence conocía bien ese miedo. Lo había visto en aldeas al otro lado del océano, cuando los soldados irrumpían por las puertas. Lo había visto en los ojos de hombres que se daban cuenta demasiado tarde de que estaban fuera de su alcance. Pero nunca pensó que vería ese mismo miedo reflejado en la voz temblorosa de su esposa, o en las manos temblorosas de su hijo, en el patio delantero de su propia casa. En un suburbio a las afueras de Charlotte, el oficial del cabello rapado se acercó más. «Dije las manos sobre el capó». Volvió a gritar y antes de que Terence pudiera responder, el policía lo empujó en el pecho e intentó forzarlo contra la pared. Denise soltó un jadeo. Andre dejó caer el balón. Los vecinos gritaron. Terence no se movió como ellos esperaban. No forcejeó ni entró en pánico. Plantó los pies, absorbiendo el empujón como un muro de ladrillo. Sus ojos se fijaron en el oficial. Por una fracción de segundo, el policía pareció sorprendido de que su empuje no hubiera sacudido al hombre que tenía enfrente. La voz de Terence era baja, serena, medida, pero cargaba el peso de la autoridad. «Está cometiendo un error». El oficial sonrió con arrogancia, confundiendo la calma de Terence con su misión. «El único error aquí es que usted no siga las órdenes». Denise dio un paso adelante, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Tittingate, él no es un criminal. Sirvió a este país». «Él es pero Terence la interrumpió con una mirada. Una de esas miradas que había dado incontables veces antes, en entornos mucho más duros. No era una orden silenciosa. «Quédate atrás. Déjame manejarlo». Andrés, sin embargo, no pudo contenerse. Su voz se quebró mientras gritaba. «Ese es mi papá. Él no hizo nada». Las palabras parecieron cortar el aire cargado de tensión, atrayendo todas las miradas hacia el muchacho. Uno de los oficiales se veía ahora incómodo, moviéndose de un pie a otro, como si comprendiera que la escena no se veía bien con todas esas cámaras grabando. Pero los otros no estaban dispuestos a soltar el control para ellos. Terence no era un padre, no era un esposo, no era un veterano. Era un hombre negro corpulento que encajaba con la vaga descripción de la llamada de un vecino. No veían los años de servicio, ni las cicatrices bajo su camisa, ni el hecho de que la calma en su voz no venía del miedo, sino del entrenamiento. En la mente de Terence corría. Podría terminar todo con una sola frase. Podría imponer su rango de una forma que ninguno de esos oficiales podría cuestionar. Pero revelar quién era significaría despojarse de la misma dignidad que ellos intentaban arrebatarle. Y una vez dicho, ya no habría vuelta atrás. En la multitud en la calle crecía. Más teléfonos se alzaban en el aire. El murmullo de la incredulidad recorría a los vecinos que siempre habían creído que esa cuadra era un lugar seguro y tranquilo. ¿Seguro para quién? ¿Tranquilo para quién? Esa noche obligaba a que esa pregunta saliera a la luz.
La mano del policía presionó con más fuerza contra el pecho de Terence, y por primera vez, una chispa de comprensión cruzó por su mente. Esto no era una pelea con un desconocido. Era una batalla por respeto, por identidad, por el derecho a estar de pie en tu propio jardín. Sin ser tratado como un sospechoso, Terence se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus palabras eran afiladas pero lo bastante calmadas como para cortar entre los gritos. «Usted no sabe con quién se está metiendo». El oficial soltó una risa incrédula, creyendo que era solo otro hombre fanfarroneando, pero la verdad estaba a punto de estallar sobre toda esa cuadra, y antes de que pudiera ser revelada. La historia de cómo los Macmillan llegaron hasta ese punto necesitaba ser contada meses antes. Los Macmillan habían conducido por una carretera bordeada de árboles en Franklin, Tennessee, buscando un lugar donde finalmente pudieran respirar, después de años de despliegues militares y mudanzas constantes. Querían permanencia. Terence había elegido Franklin porque estaba lo bastante cerca de Nashville para tener oportunidades, pero lo bastante tranquilo como para que su familia pudiera pasar desapercibida. Cuando el camión de mudanza se detuvo en Sycamore Lane, algunos vecinos salieron a saludar con educación. Otros se quedaron detrás de las cortinas observando. Denise lo notó de inmediato. La diferencia entre las sonrisas que llegaban a los ojos y las que se detenían en los labios. «Aquí es», dijo Terence, de pie al borde del camino de entrada, con las manos en las caderas, observando la casa de ladrillo de 2 pisos por la que tanto habían ahorrado. Esa vez su cojera era más evidente, pero el orgullo en su voz la cubría. «Estamos en casa». Andre corrió directo al patio trasero, botando su balón de baloncesto sobre el pavimento agrietado, probando hasta dónde llegaba su tiro de 3 puntos. Denise lo siguió, pasando la mano por la baranda del porche. «Se siente bien», susurró, como si por fin pudiéramos detenernos. Pero detenerse no era fácil para un hombre que había pasado 20 años con un uniforme. Terence se movía distinto. No conversaba sin propósito junto al buzón. No organizaba parrilladas. No era antipático, solo medido, deliberado, siempre observando sin darse cuenta de que lo hacían. Para algunos, esa presencia era reconfortante. Para otros, intimidante. En los Macmillan intentaron integrarse. Denise se unió a un grupo de la iglesia local. Andre se inscribió en el equipo de baloncesto del centro comunitario. Terence comenzó fisioterapia en el hospital de veteranos en Murfreesboro. Estaban echando raíces, una rutina a la vez. Aún así, había señales de que no todos se sentían cómodos con su presencia. Una tarde, mientras Terence cortaba el césped, una vecina del otro lado de la calle, Linda Rorts, lo llamó con un gesto. Tenía unos 60 años, el cabello perfectamente rizado y un collar de perlas al cuello. «Incluso en pleno verano piensa mantener el pasto tan corto», preguntó, con una voz cortés pero con filo. Terence se detuvo, secándose el sudor de la frente. «Es, señora. Así es como lo mantengo ordenado». Ella frunció los labios. «La mayoría de la gente aquí lo deja un poco más largo. Se ve más natural». Él no discutió. Solo asintió una vez y volvió a cortar el césped. Pero Denise, que había escuchado desde el porche, captó el verdadero mensaje. «No encajan del todo aquí. ¿Y lo notamos?» Andre tuvo sus propios momentos. En el gimnasio de baloncesto, un chico de su edad le preguntó sin rodeos: «¿Solo estás de visita?» «No creo haber visto a los de tu tipo por este vecindario». Antes Andre se rió para disimular, pero esa noche le preguntó a su madre: «¿Qué quiso decir con de nuestro tipo?» Denise le acarició el cabello y respondió: «Todavía no te conoce, cariño. Cuando vean quién eres lo entenderán». Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura de creerlo. Terence también lo notaba. Veía cómo las miradas se quedaban un segundo más cuando caminaba por la acera. Escuchaba el silencio que seguía cada vez que entraba a una tienda, pero no hablaba mucho de ello. Su prioridad era proteger la paz de su familia, no iniciar batallas en cada esquina. «Que piensen lo que quieran», le dijo a Denise una tarde mientras se mecían en el columpio del porche. «No vinimos aquí por ellos. Vinimos aquí por nosotros». Ella lo miró, con los ojos suaves. «¿Y qué pasa cuando lo que piensan nos pone en peligro?» Él no respondió de inmediato. Solo tomó su mano y la apretó. «Algunas batallas», pensó, «no se libraban con armas ni con palabras. Se libraban con paciencia. Pero la paciencia solo llega hasta cierto punto». En ese verano, Denise notó el mismo auto pasando lentamente a horas extrañas. Un sedán blanco que parecía detenerse frente a su casa más tiempo del necesario. Una vez alcanzó a ver a un hombre en el asiento del copiloto escribiendo algo en una libreta. Cuando se lo contó a Terence, él lo restó importancia con rostro sereno, pero por dentro lo archivó. Del mismo modo en que solía registrar movimientos sospechosos cuando estaba desplegado en el extranjero. Mientras tanto, Andre se sentía frustrado por cómo lo trataban los otros chicos. «Solo quiero jugar, papá», dijo una noche durante la cena. «Pero me miran como si no perteneciera ahí, como si estuviera fuera de lugar». Terence se inclinó hacia adelante, dejando el tenedor a un lado. «Entonces demuéstrales que sí perteneces».
No con palabras, sino con tu manera de estar. Cada tiro que encestes, cada partido que juegues, les pruebas que están equivocados sin decir nada. Andrea asintió, absorbiéndolo todo. Pero Denise vio la sombra que cruzó el rostro de Terence mientras hablaba. Le estaba enseñando a su hijo a ser fuerte, sí, pero también sabía lo que se sentía tener que demostrar tu valor una y otra vez. Solo para poder estar donde otros estaban sin cuestionamientos. Durante un tiempo las cosas parecieron manejables. La familia talló su pequeño rincón de paz en Sycamore Lane. Se mantenían al margen, sonreían cuando era necesario, pero bajo la superficie las tensiones servían, invisibles para algunos, innegables para los Macmillan, y bastó una sola llamada de un vecino, nervioso, para destrozar todo lo que habían intentado construir. Todo comenzó con un solo timbre en el centro de despacho del departamento de policía de Franklin. La llamada provenía de un vecino a solo 2 casas de distancia, un hombre llamado Richard Blakely, que describió lo que creía ser una figura grande y sospechosa merodeando en un camino de entrada. No dijo Terence Macmillan, no dijo el dueño de la casa, dijo un tipo grande, parece peligroso. Y eso fue suficiente. El despachador tecleó rápido, transmitiendo las palabras al sistema. Posible merodeador. Hombre negro, corpulento, entre 30 y 40 años, de pie junto al buzón. En cuestión de minutos, 2 patrullas encendieron sus sirenas. El oficial Darren McKee y el oficial Brian Kellogg fueron los primeros en llegar, seguidos poco después por 2 unidades más. Para ellos, no era una tranquila tarde de sábado en un vecindario residencial. Era una situación que exigía control. Mientras avanzaban a toda velocidad por Sycamore Lane, McKee murmuró por lo bajo: esto puede ponerse feo. Vamos a adelantarnos. Kellogg lo miró de reojo, con la mano descansando cerca de su arma. Un tipo grande como ese no se arriesgará. A lo que no sabían era que Terence había estado caminando de regreso del buzón con una carta en la mano, cojeando levemente por el dolor en la rodilla. La carta no era nada importante, solo una factura de servicios. Pero para cuando llegó al final de su entrada, la primera patrulla se detuvo derrapando frente a su jardín. Con un chirrido de llantas, Denise lo oyó primero. Estaba en la cocina enjuagando verduras cuando el sonido de los neumáticos la hizo mirar por la ventana. Terence llamó. Con la voz aguda lo vio girar la cabeza justo cuando los oficiales saltaban de sus autos, haciendo gestos con las manos para que obedecieran. Andre estaba arriba, con las zapatillas a medio abrochar, a punto de salir a la cancha cuando escuchó los gritos. Corrió hacia la ventana, con el estómago encogido al ver a su padre rodeado. «Mamá», gritó, «está pasando algo». Denise dejó caer el colador, el agua salpicando sobre la encimera, y corrió hacia la puerta. Para cuando llegó al porche la escena ya se había descontrolado. «Señor, quiero ver sus manos», gritó McKee, con voz firme, ensayada. Terence levantó ligeramente las manos, las palmas abiertas. Su voz era tranquila pero firme. «Vivo puede revisar el buzón. Esta es mi propiedad». Kellogg negó con la cabeza, dando un paso más cerca. «Aún no lo sabemos. Muéstrenos una identificación». La voz de Denise cruzó el jardín como un rayo. «No tiene que mostrarles nada. Está de pie en su propio camino de entrada». Pero sus palabras no los detuvieron. El segundo par de oficiales ya había llegado, desplegándose para rodear a Terence. Uno de ellos miró hacia Andre, que había bajado corriendo los escalones para ponerse junto a su madre. La mano del oficial se movió levemente hacia su funda. «¡Chico! ¡Retrocede!». El corazón de Andre martillaba en su pecho. «Solo tengo una pelota», gritó, levantándola más alto para demostrar que no era un arma. No. El cuero naranja se veía absurdo bajo las luces intermitentes, pero aún así los ojos del oficial se entrecerraron con sospecha. Los vecinos empezaban a salir de sus casas. Algunos murmuraban con incredulidad, otros simplemente observaban en silencio. Una mujer, 2 casas más allá, levantó su teléfono y comenzó a grabar. Su voz quedó capturada en el video. «Solo está ahí, de pie. ¿Por qué lo tratan así?». La voz de Terence se mantuvo baja, firme. «No necesitan asustar a mi esposa ni a mi hijo. No he violado ninguna ley». Pero el oficial McKee estaba convencido de que enfrentaba a alguien peligroso. Su tono se volvió más severo. «Señor, si no coopera, lo arrestaremos». Última advertencia. A las manos de Denise temblaban mientras sujetaba el teléfono, dudando si llamar a alguien. ¿A quién, si la policía ya estaba ahí? «Lo están acosando», gritó, con la voz quebrada. «Él sirvió a este país y ustedes lo están tratando como...». «Señora, retroceda antes de que la detengamos también», interrumpió Kellogg con frialdad. Las palabras la cortaron como vidrio. Por un instante, se quedó inmóvil. Detenerla frente a su hijo, en su propio jardín. La voz de Andre se quebró. «Dejen de gritarle a mi mamá». Eso atrajo de nuevo todas las miradas. Oficiales, vecinos, todos se giraron hacia el chico. Su pequeña figura plantada con desafío entre sus padres,
El momento era frágil, cargado. Terence apretó la mandíbula, pero no se movió. Su cuerpo hablaba de disciplina y contención. Conocía bien esa postura en calma bajo presión. Incluso cuando la adrenalina lo atravesaba, había estado así antes. En aldeas de Afganistán, en calles de Irak, rodeado de hombres armados. Pero la diferencia ahora era que su hijo lo estaba viendo. Su esposa estaba suplicando. Y los hombres con uniforme no eran aliados. Lo trataban como a un intruso en la propiedad que llevaba su nombre dentro de su mente. Las palabras de Denise resonaban. ¿Qué pasa cuando lo que piensan nos pone en peligro? Esa era la respuesta. Desplegándose en tiempo real, el oficial McKee dio otro paso al frente, extendiendo la mano y empujando el pecho de Terence. Las manos sobre el capó. Ahora la multitud contuvo el aliento. Andre dejó caer su balón, el golpe seco resonando en la entrada. El grito de Denise desgarró la noche. Y Terence no se movió. Pero los oficiales no estaban listos para retroceder. Y lo que sucediera después decidiría si esa noche terminaba en contención o en desastre. El empujón impactó de lleno en el pecho de Terence. Pero el hombre no se tambaleó, ni siquiera se estremeció. Su cuerpo permaneció firme, arraigado, como si la propia patrulla se desplazara antes que él. En esa calma, esa negativa a romperse bajo presión, solo pareció irritar aún más a los oficiales. La voz de Denise rasgó el aire. «Dejen de empujarlo. Él no ha hecho nada». Andre se aferró a su lado, con los ojos moviéndose entre su padre y los 4 uniformes. Nunca había visto a su papá así, tan callado, tan inmóvil, tan inquebrantable. Para Andre eso era aún más aterrador que si Terence hubiera gritado: «Señor, no se lo voy a repetir». Ladró McKee, avanzando un paso más, el aliento caliente, la postura tensa. Su mano derecha flotaba cerca de la funda, como una amenaza. Terence lo miró directo a los ojos y dijo, con voz firme, grave, tan inmóvil como una roca: «Estoy tan firme como una piedra. No permitiré que me traten como a un criminal en mi propio jardín». Las palabras fueron deliberadas, sin gritos, sin defensa, solo claras. Quedaron suspendidas en el aire, haciendo que incluso los vecinos que grababan bajaran un poco sus teléfonos. Un silencio denso los envolvió, roto únicamente por la respiración entrecortada de Denise. Kellogg miró alrededor, observando a la multitud que se formaba. «Tenemos que calmar esto», murmuró Kellogg por lo bajo, pero McKee no escuchaba. Su orgullo había sido pinchado, su autoridad cuestionada, y no estaba acostumbrado a que alguien se mantuviera firme frente a él. El segundo empujón llegó con más fuerza. Las manos sobre el capó en los pies de Terence se movieron apenas medio centímetro, paró nada más. Sus brazos permanecieron sueltos a los costados. Su rostro no cambió, se inclinó un poco hacia adelante, con la voz tan baja que solo McKee pudo oírla. «Está cometiendo un error más grande de lo que imagina». McKee esbozó una mueca burlona. «¿Crees que me estás asustando?» Desde el porche, Denise no pudo contenerse más. Bajó 2 escalones temblando y javiao. «Esto es acoso. Él luchó por este país cuando tú todavía estabas en la escuela secundaria. ¿Y crees que esto te hace valiente?» «Señora, de vuelta al porche», ladró Kellogg. Avanzando hacia ella, Andre se soltó del agarre de su madre y dio unos pasos torpes hacia adelante. Su voz se quebró bajo el peso del miedo. «Él es mi papá. No es peligroso». Esa pequeña voz atravesó la escena como una sirena. Por primera vez, uno de los oficiales más jóvenes, el novato del grupo, dudó. Sus ojos iban y venían entre las manos temblorosas de Andre y la postura firme de Terence. Aquello no parecía una confrontación criminal, parecía una familia acorralada. Los teléfonos estaban por todas partes ahora. Los vecinos habían salido a sus patios. Algunos murmuraban entre sí, otros hablaban abiertamente. Un hombre al otro lado de la calle gritó: «Él vive ahí, Lohives. ¿Por qué lo tratan así?» McKee giró la cabeza apenas lo suficiente para gritar de vuelta: «Permanezca en su propiedad». «Señor». En su voz sonaba autoritaria, pero en sus ojos brilló el primer destello de duda. Terence aprovechó el momento. «No also love», pero la proyectó con la misma claridad con la que alguna vez lo hizo en salas de informes llenas de soldados. «Están dirigiendo su sospecha hacia el hombre equivocado. Y si siguen empujando, se van a arrepentir de hasta dónde llevan esto». No era una amenaza, era una declaración de hecho. Y su peso cayó sobre toda la cuadra. Denise se secó las lágrimas con furia. «¿Cuántos de ustedes hacen falta para amenazar a un solo hombre en su propio jardín?» Andre se acercó más a su padre, su pequeño cuerpo a solo unos pasos de él. «Están asustando a mi mamá», dijo a los oficiales, con una voz suave, pero cortante. El novato volvió a moverse con incomodidad. «Tal vez deberíamos reportar esto», murmuró en voz baja, pero McKee le lanzó una mirada fulminante. «Nosotros lo estamos manejándolo», repitió Denise, su voz vibrando con incredulidad y dolor.
Se están humillando frente a todo el vecindario, escupió Denise. Con la voz llena de ira, uno de los teléfonos de los vecinos captó el momento en que McKee levantó la mano, presionándola contra el hombro de Terence para forzarlo hacia el coche. Y, una vez más, Terence no se movió. En cambio, giró ligeramente su cuerpo, obligando al oficial a darse cuenta de lo inamovible que eran. No era fuerza común, era entrenamiento, disciplina y control. El tipo de fortaleza que no se enseña en una academia de policía. En el rostro de McKee se enrojeció de frustración. ¿Qué está escondiendo? ¿Por qué no coopera? Gruñó. Los ojos de Terence se entrecerraron. Porque no respondo al acoso y no me inclino ante la intimidación. Ni ante usted, ni ante nadie. Las palabras cayeron pesadas. Denise llevó las manos a la boca, aterrada por lo que podría venir después. Las rodillas de Andre temblaban, pero permanecía erguido junto a su padre. El enfrentamiento había atraído ya a una multitud, casi 20 personas alineadas a lo largo de la calle, con los teléfonos levantados, los murmullos extendiéndose como fuego. Los oficiales se movieron con incomodidad, dándose cuenta de que aquella no era una intervención más que podían controlar con fuerza. Cada acción estaba siendo grabada, cada palabra quedaría inmortalizada, y en ese instante, Terence tomó una decisión. Revelaría una pequeña parte de quién era en realidad. No para presumir, no para humillarlos, sino para que entendieran el peso de su error. Se inclinó hacia adelante, su voz atravesando las luces intermitentes y los murmullos. He comandado hombres en lugares que ustedes no podrían imaginar. He enfrentado enemigos que ni siquiera tuvieron la cortesía de pedirme una identificación. Y, aún así, aquí estoy, siendo tratado como un criminal en la misma tierra por la que sangré para protegerla. El oficial novato se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. La multitud soltó un jadeo. El sollozo de Denise se transformó en un silencio atónito. Michike parpadeó, ahora inseguro. ¿Qué está diciendo? Terence sostuvo la mirada. Estoy diciendo que no tienen idea de con quién están tratando, pero lo sabrán. Sin embargo, la revelación no puso fin al enfrentamiento. Solo lo cambió, obligando a todos los presentes a replantearse quién estaba realmente de pie en ese camino de entrada, y qué líneas ya habían sido cruzadas en el silencio, que siguió a las palabras de Terence fue más fuerte que los gritos. Por un momento incluso las luces parecieron ralentizarse, bañando toda la cuadra en sombras rojas y azules que se extendían por los jardines. En la multitud, murmuraba, con las cámaras fijas en el hombre que no se había movido pese a 2 empujones y al peso completo de la autoridad sobre Ellen. Entonces, Denise dio un paso al frente, su voz temblorosa pero clara. Díselo, Terence. Diles quién eres. A los ojos de Terran permanecieron fijos en el oficial McKee. No debería tener que hacerlo. Andre miró a su padre, con las lágrimas brillando en los ojos. Papa, por favor. No están escuchando. Las palabras del chico torcieron aún más el cuchillo en el pecho de Terran. Había entrenado a soldados, guiado a hombres aterrados antes de su primera misión, enseñado a mantener la calma cuando el caos estallaba, pero nada lo había preparado para la mirada de su hijo, esa mezcla de miedo e incredulidad ante la posibilidad de que su padre pudiera ser tratado. Así, en su propio patio delantero, a McKee esbozó una mueca desdeñosa. ¿Qué? ¿Eres algún pez gordo? Melate. No me importa. Aquí todavía me respondes a mí. Esa fue la chispa, el destello que encendió el fuego que Terón había contenido. Avanzó, cerrando la distancia, su voz de repente mandona, cortante, imposible de ignorar. No volverá a poner las manos sobre mí. El novato se sobresaltó. Incluso Kellogg, que había apoyado a McKee todo el tiempo, se movió con incomodidad. Había algo en el tono de Terren que no sonaba a fanfarronería. Sonaba a authoritative, a un hombre que había dado órdenes que decidían la vida y la muerte. Denise agarró el hombro de Andre, tirando de él hacia atrás, ligeramente, pero no detuvo a su marido. Sabía la mirada en sus ojos. La había visto antes, años atrás, cuando volvió de los despliegues con ese mismo acero en la mirada. La mirada de un hombre que cargaba con demasiado y se negaba a doblarse a McKee. Intentando mantener el terreno, alzó de nuevo la voz. Dije, las manos sobre el capó. Terence alzó su propia voz por primera vez y cortó la noche como una hoja. Tú no me ordenas. No, aquí no. No después de lo que le he dado a este país. La multitud se agitó. Alguien gritó. Diles quién eres. Otro exclamó. Él sirvió. El peso de los testigos se hacía más pesado. Por segundos Terence respiró hondo, el pecho levantándose. Su tono cambió a algo innegable. Comandé hombres en Delta Force, dirigí misiones en Kandahar, en Mosul, en lugares que no pueden ni pronunciar. He atravesado tiroteos en los que no podría sobrevivir 5 minutos.
¿Y creen que empujarme contra un capó me va a romper? Las palabras golpearon como un trueno. La sonrisa de McKee vaciló. Los ojos de Kellogg se dirigieron al novato, que ahora estaba pálido. Aflojando el agarre sobre su funda, Denise susurró más para sí misma que para los demás. Finalmente, la boca de Andre quedó abierta, mirando a su padre con asombro e incredulidad. Sabía que su papá había estado en el ejército, pero nunca lo había escuchado decirlo así. Nunca lo había oído declararlo con tanta fuerza. McKee, acorralado en su orgullo, escupió de vuelta. No me importa quién crees que eres. Sigues mis órdenes o te voy a llevar a la cárcel. A los ojos de Tyrone se oscurecieron. He mirado a hombres apuntarme con fusiles directamente a la cabeza, y ni siquiera parpadeé. ¿Crees que tu placa te da más poder que ellos? Estás equivocado. La única razón por la que sigo aquí tranquilo es porque no voy a darle a mi hijo el recuerdo de ver a su padre arrastrado por su propio jardín. Andre contuvo la respiración. Sintió la verdad en esas palabras. Su padre no tenía miedo de esos oficiales. Estaba protegiéndolo, protegiendo a su familia de una herida que nunca olvidarían. A los vecinos ahora se habían vuelto más valientes. Una mujer gritó: «Están yendo tras el hombre equivocado». Otra, con el teléfono en alto, exclamó: «Esto es acoso». La tensión se rompió un poco, no para los oficiales, sino para los observadores. Estaban comprendiendo en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Un veterano, un hombre que había entregado su vida al servicio, estaba siendo tratado como un sospechoso frente a su esposa y su hijo. Kellogg habló finalmente, su voz más baja, casi insegura. «Tal vez deberíamos reagruparnos». A McKee lo miró incrédulo. «¿Qué? Echarse atrás? ¿Estás bromeando?» Pero Terrence intervino, sus palabras tan afiladas como un filo. «Retroceder no es debilidad. Y savagery». Algo que claramente no le enseñaron. El novato bajó por completo la mano de la funda, su voz temblorosa. «Señor, tal vez deberíamos llamar al sargento. Esto no se siente bien». A McKee maldijo por lo bajo. Su autoridad se desmoronaba, no solo frente a los Macmillan, sino frente a sus compañeros, a los vecinos, a las cámaras, a toda la cuadra. Denise apretó el hombro de Andre, susurrando: «Está cambiando. ¿Lo ves? Ellos lo saben». Terrence exhaló, no con alivio sino con control. Su voz bajó, más suave, pero su peso atravesó el aire más que las sirenas. «Usted se marchará esta noche, y cuando regrese a su estación, recordará que puso las manos sobre un comandante de la Delta Force que sangró por este país mientras hostigaba a su esposa y a su hijo. Ese recuerdo lo perseguirá mucho después de que esta noche termine». En el rostro de McKee ardía. Quería responder, pero la multitud ya era demasiado grande. Demasiadas cámaras. El novato, alterado. Incluso Kellogg ya no permanecía firme a su lado. Por primera vez esa noche, los oficiales dieron un paso atrás. El enfrentamiento no había terminado. No. Pero la balanza había cambiado. Terrence había tomado el control sin levantar una mano, sin lanzar un golpe, solo con palabras. Convert, con el peso de quien era. Pero la confrontación en sí con Morlane no terminó simplemente con los oficiales retrocediendo. Se propagó por todo el vecindario y dentro del departamento de policía, obligando a todos a enfrentar lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, Sycamore Lane se sentía diferente. Las luces intermitentes ya no estaban, pero el peso de la noche anterior colgaba sobre cada casa. Los vecinos que habían observado tras las cortinas ahora susurraban a través de los jardines, pasando la historia de un porche a otro. Los videos ya circulaban, imágenes temblorosas captadas por teléfonos mostrando a los oficiales empujando a Terrence, a Denise gritando, la voz asustada de Andre resonando en la oscuridad. Ya no era solo chisme, era evidencia. Denise estaba sentada a la mesa de la cocina, las manos apretadas alrededor de una taza de café de la que no había bebido un solo sorbo. «No puedo creer que te hicieran eso», susurró. Mirando a su esposo, Terrence se recostó en la silla, los hombros pesados. «Yo sí puedo», respondió. Simplemente, su voz no cargaba sorpresa, solo consantio. «No es la primera vez. No será la última». Andre, todavía repitiendo todo en su mente, empujó el tazón de cereal hacia un lado. «Papá, cuando les dijiste quién eras, ¿por qué no se detuvieron de inmediato? ¿No debería eso significar algo?» Terrence lo miró largo rato antes de responder. «El respeto no siempre viene con el uniforme, hijo. Algunas personas solo ven lo que quieren ver». El chico frunció el ceño, los puños cerrados. «Eso no es justo». «No», dijo Terrence en voz baja. «No lo es». Afuera, los vecinos se dividían en bandos. Algunos se acercaban por la entrada de los Macmillan, ofreciendo palabras de apoyo. John Ramírez, que vivía 3 casas más abajo, tocó el timbre esa tarde. «Solo quiero decir que vi todo lo que pasó. Le estoy contando a todos lo que realmente ocurrió. Eso no estuvo bien». Denise le agradeció, aunque su sonrisa era débil.
aplastada por el agotamiento. Pero no todos los vecinos pensaban igual. Linda Rorts, la mujer que una vez había criticado el césped de Terrence, fue escuchada diciéndole a otro residente: bueno, si simplemente hubiera hecho lo que los oficiales pedían. Nada de esto habría pasado cuando Denise oyó eso a través de los rumores. El pecho se le apretó. Ah, claro, ahora es culpa nuestra que lo empujaran. Culpa nuestra que le gritaran a nuestro hijo, murmuró entre dientes anoche. La Asociación de Propietarios del Vecindario convocó una reunión urgente en el club comunitario. Denise se negó a ir. Terrence fue de todos modos, sabiendo que el silencio solo le daría a otros espacio para torcer la verdad. El ambiente estaba cargado cuando entró. Algunos vecinos evitaron mirarlo. Otros le dieron palmadas en la espalda mientras caminaba hacia el centro del salón. Finalmente, la presidenta de la OA carraspeó antes de hablar. Hemos recibido preocupaciones sobre lo ocurrido anoche. Algunos residentes se sienten inseguros. Otros piensan que la policía se excedió. Tenemos que abordar esto. Terrence se irguió, las manos entrelazadas frente a él. Su voz era calmada, pero firme. Inseguros, repitió, haciendo una pausa mientras recorría los rostros. Las únicas personas que estuvieron en peligro anoche fueron mi esposa y mi hijo, mirando como 4 oficiales armados me trataban como a un criminal en mi propio jardín. Ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon, algunos incluso lo grabaron. Díganme, ¿hubo algo peligroso en que yo regresara de mi buzón con una carta en la mano? Un murmullo recorrió el lugar. Algunas cabezas se movieron en negación, otras se inclinaron hacia el suelo. Yo no pedí un espectáculo, continuó Terrence. Pedí vivir aquí en paz, como cualquiera. Usé el uniforme de este país durante 20 años. He estado en lugares que ustedes no pueden imaginar, para que mi familia pudiera tener noches normales. Pero lo que vi en mi entrada anoche, lo que mi hijo vio, no fue normal, fue injusto, y esto no se va a barrer debajo de la alfombra. A la sala quedó en silencio al salir. John Ramírez lo alcanzó en la puerta. La gente está hablando, Terrence. Los videos se están haciendo virales, ya no es solo el vecindario. Esto es más grande, y tenía razón. Al día siguiente, los clips de Sycamore Lane habían llegado a las noticias locales. Los presentadores repetían las imágenes una y otra vez. Un hombre firme mientras los oficiales lo empujaban. Una mujer gritando. La voz quebrada de un adolescente en pánico en el titular decía: "Un veterano acosado en su propia entrada". El departamento de policía entró en crisis. Esa misma tarde, un portavoz emitió un comunicado: estamos al tanto del incidente en Sycamore Lane y estamos llevando a cabo una revisión interna completa. Pero los Macmillan sabían lo que eso significaba realmente. Una revisión no era una disculpa, no era responsabilidad. Era una forma de ganar tiempo, de calmar al público mientras el departamento pensaba cómo controlar los daños en esa noche. Durante la cena, Denise dejó caer el tenedor con fuerza. Ya lo están tergiversando. Dicen que respondieron a una llamada sospechosa. Solo estabas recogiendo el correo. Terrence extendió la mano, cubriéndola de ella. Van a intentar manipularlo. Es lo que hacen las instituciones. Pero la verdad ya está ahí afuera. La gente la vio. Andre se inclinó hacia adelante, los ojos encendidos. ¿Y ahora qué pasa? Terrence lo observó. Su hijo ya no estaba solo asustado, estaba enfadado. Y Terrence sabía que la ira era peligrosa si no se guiaba. Lo que pasa ahora, dijo lentamente, es que les mostraremos lo que significa mantenerse en pie con dignidad. No combatimos fuego con fuego, lo combatimos con verdad. Andre ladeó la cabeza. ¿Y si no escuchan? Terrence exhaló, su voz más suave. Entonces seguiremos en pie, hasta que no puedan ignorarnos más. El chico asintió, aunque sus ojos revelaban su inquietud. Había visto a su padre resistir ante 4 oficiales sin levantar un dedo. Había visto a su madre llorar y suplicar. Y había visto a sus vecinos dividirse entre apoyo y sospecha. La lección era clara, aunque Andre no quisiera aceptarla a veces. Hacer todo bien todavía no era suficiente, pero el impacto de esa noche no se detuvo en el vecindario ni en las noticias de la tarde. Provocaría una conversación dentro del propio departamento. Una que no podría evitarse una vez que el nombre de Terrence llegara a los escritorios de quienes tenían poder. 2 días después, Terrence se encontraba frente al departamento de policía de Franklin. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el pavimento mientras los reporteros se agrupaban cerca de los escalones. Micrófonos listos. La noticia se había propagado rápido. Un veterano de la Delta Force acosado en su propia propiedad. Y ahora el departamento estaba bajo escrutinio. Denise estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él. Andre permanecía justo detrás, aún afectado, pero decidido a no esconderse. Un periodista fue el primero en hablar. Senator Macmillan. ¿Qué espera de la policía después de este incidente? La voz de Terrence cargaba el mismo peso que aquella noche en su entrada firme,
medida, innegable. Quiero lo mismo que todo ciudadano quiere: respeto, responsabilidad y la garantía de que ningún hombre, mujer o niño tenga que demostrar que merece estar de pie frente a su propio hogar. La multitud guardó silencio. Él hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los reporteros, a los vecinos que habían ido a presenciar el momento, incluso a los oficiales que permanecían rígidos detrás de las puertas de vidrio. Pasé 2 décadas de mi vida defendiendo libertades que la mayoría da por sentadas. No lo hice por medallas ni por reconocimiento. Lo hice para que mi familia y la suya pudieran vivir sin miedo a ser tratados como extraños en sus propios vecindarios. En sus palabras no fueron teatrales, fueron simples, directas, pesadas. De verdad, Denise le apretó la mano con más fuerza. Susurró: «Te están escuchando». Andre dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Su voz se quebró, pero siguió adelante. «Esa noche pensé que se lo iban a llevar. Pensé que iba a perder a mi papá». Su garganta se apretó. Paro continuo. Nunca olvidaré cómo se quedó ahí, firme. No porque fuera más fuerte que ellos, sino porque no los dejó hacerlo sentir pequeño. Los reporteros escribían sin parar. Las cámaras se acercaron. Por primera vez, la historia ya no trataba solo de los oficiales. Se trataba de la lección grabada en ese enfrentamiento en la entrada de una casa en esa misma semana. El jefe de policía invitó a Terrence a una reunión a puerta cerrada. El departamento quería que la controversia se disipara, pero sabían que ignorarlo ya no era una opción. Sentado al otro lado de una mesa de roble brillante, el jefe intentó sonar mesurado. «Senator Macmillan, lamentamos el malentendido». Terrence se inclinó hacia adelante, su tono firme y tranquilo. «Un malentendido es cuando alguien recibe mal las direcciones a un restaurante. Lo que ocurrió en mi jardín fue acoso, y pudo haber terminado en tragedia». El jefe se removió incómodo, comprendiendo que aquel no era un hombre que pudiera ser apaciguado con palabras educadas. Cuando Terrence salió de la reunión, Denise le preguntó: «¿Crees que los hiciste entender?». Él exhaló, mirándola de reojo: «No lo sé, pero les dije la verdad. Y la verdad tiene una forma de quedarse, incluso cuando la gente intenta ignorarla». Esa noche, en casa, Andre se sentó con su padre en el porche. El aire era cálido, las cigarras zumbaban entre los árboles. Miró a su padre con los ojos grandes, llenos de curiosidad. «¿Tuviste miedo?». Terrence pensó durante un largo momento antes de responder. «Sí, pero no por mí. Tenía miedo por ti. Miedo de que crecieras pensando que esto es normal». Andre tragó saliva. «¿Qué debo hacer si vuelve a pasar? Si la próxima vez soy yo». Terrence se giró hacia él, su voz suave pero firme. «Mantente erguido, mantén la calma. Y nunca olvides quién eres. No dejes que nadie te haga olvidarlo». El chico asintió, su rostro joven marcado por una seriedad que superaba su edad. Desde el otro lado de la calle, los vecinos observaban en silencio. Algunos saludaron, otros evitaron la mirada, pero los Macmillan no necesitaban la aprobación de todos. Lo que importaba era que la historia había sido contada, la verdad había sido vista, y el silencio ya no era una opción. Con el paso de los días, los videos de aquella noche siguieron circulando. Personas que nunca habían oído el nombre de Terrence Macmillan ahora lo debatían en mesas de comedor y foros en línea. Algunos defendían a los oficiales, otros los condenaban. Pero, entre todo el ruido, una lección seguía emergiendo: la dignidad no se concede. Se reclama incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. Terrence sabía que la lucha no había terminado. Vendrían otras batallas, algunas públicas, otras silenciosas, pero también sabía algo más. Su hijo lo había visto negarse a doblarse. Su esposa lo había visto proteger sin levantar la mano. Y sus vecinos habían visto cómo se veía la verdadera contención y la verdadera fuerza. Eso bastaba para seguir adelante en esa noche. Mientras Terrence se levantaba del porche y miraba la calle tranquila donde todo había ocurrido, se volvió hacia Andre con una última enseñanza. «Recuerda esto, hijo. Tu valor no se mide por cómo te tratan los demás. Se mide por cómo te mantienes en pie cuando intentan derribarte». Andre asintió, dejando que el peso de las palabras se hundiera en él. En la historia de los Macmillan no trataba solo de un enfrentamiento. Trataba de la decisión de resistir la humillación con dignidad, de responder a la agresión con verdad, y de creer que, incluso en los momentos más oscuros, mantenerse en pie puede iluminar el camino hacia adelante. Y si has seguido esta historia hasta ahora, no lo olvides, suscríbete para más relatos que desafían, inspiran y nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro.